Sistema Informativo Tabasco presenta Mesa de Análisis. Los temas más relevantes analizados y confrontados bajo diferentes perspectivas. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Me da muchísimo gusto saludarles y bueno, sobre todo darles la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Tenemos también a la licenciada Isis Bermot Marrufo. Ella es jueza instructora del Tribunal Electoral de Tabasco. Y también tenemos a la licenciada Roselvi Domínguez Arévalo. Ella es presidenta del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El tema de hoy es muy interesante, sobre todo pues a pesar de que estamos en 2022 y que todavía, falta un poco para el 2024, hoy vamos a platicar sobre la paridad de género rumbo al 2024. Y Tabasco ha sido pionero en este tema y sobre todo, las mujeres que me acompañan el día de hoy también están muy empapadas al respecto y queremos ahondar un poco sobre cómo ha ido, antes que nada, avanzando en el tema Tabasco. Sí, que es de las entidades que ha destacado mucho en los avances sobre los derechos que tienen las mujeres. Incluso pues ha habido cambios de última hora en las elecciones, en los procesos electorales, para que se reconozcan los espacios de las mujeres. Y vamos a empezar de este lado con la licenciada Roselvi para que nos platique cómo estamos en este tema actualmente en la entidad. Pues bueno, como has mencionado, Tabasco ha sido punta de lanza en algunas temáticas. Por ejemplo, tenemos, y nadie más lo tiene en el país, el regulado en lineamientos, la paridad en representaciones de los partidos políticos ante los consejos distritales. Nosotros nos atrevimos durante el proceso electoral pasado, a raíz de esta reforma electoral de paridad en todo. Entonces, como su nombre lo indica, paridad en todo significaba en todo. Y hicimos el acuerdo, lo aprobamos por mayoría y pasó la cadena impugnativa. Después, ya cuando se les requirió al momento de ejecutarse, que estábamos requiriendo quiénes iban a ser los representantes de partidos ante los 21 consejos distritales, hubo una impugnación y pasó la cadena y tenemos ese tema en Tabasco. Otro de los temas que tenemos que igual son novedosos es que aplicamos, además de los bloques de competitividad que ya se usan en todo el país y que se refiere a dónde el partido tiene mayor o menor votación, usamos otro bloque adicional que se llama bloques de oportunidad paritaria. Y estos se refieren no nada más a la población que tiene cada municipio, sino también a las prerrogativas con las que cuenta, es decir, sus ingresos y a cuánto corresponde el per cápita. Y tratando de hacer estas acciones antes del proceso electoral pasado, nos dimos cuenta de que aquellos municipios que tenían menos recursos y menos proyección política, o sea, donde menos la gente vota, ahí estaban todas las mujeres presidentas municipales. Es decir, teníamos en el tema numérico, se había cumplido con mayoría mujeres al postularlas y llegaron 7 por primera vez en el proceso no sino antes de este. Pero al ver los municipios, Cunduacán, Centla, ¿qué otro teníamos? Jalapa, todos esos municipios encuadraban, Centla era de los más fregados, encuadraba en esos peores municipios para gobernar. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más que llegue un número de mujeres, sino que van a tener la capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía. Por ejemplo, Nacajuca, que es un municipio conurbado con Villahermosa, que ha crecido exponencialmente y que tiene un sinnúmero de problemáticas precisamente por estar pegado a la capital, tenía un per cápita de 300 pesos, contra, por ejemplo, Balancán o Emiliano Zapata, que traían un per cápita de 2.300, 2.200 pesos. Entonces, ¿cómo puedes gobernar, sí, a mucha gente, pero con pocos recursos? Esa mujer pues va a tener muy pocas herramientas para poder sobresalir, por así decirlo. Entonces nos dimos a la tarea
de hacer ese estudio con base al presupuesto que se le había autorizado o aprobado el Congreso del Estado a cada municipio en 2020, y determinamos con la ayuda de un experto matemático cuáles eran, por así decirlo, los mejores municipios para gobernar y los peores municipios para gobernar, y no nada más la población y cuánto dinero tenían, sino también la proyección de participación que tenía cada municipio. ¿Por qué? Porque si tienes un municipio más grande o que tenga más recursos, tu proyección política puede ser mejor. ¿Y qué sucedió gracias a eso? Ahora mismo vemos que las mujeres están gobernando los principales municipios, y ahí está el centro, ahí está Cárdenas, ahí está Paraíso, con tantos proyectos que tiene ahora mismo. Es decir, se hizo una adecuación no nada más numérica o cuantitativa, sino cualitativa. ¿A dónde mandas a esas mujeres? Entonces, es un caso de éxito total. También en el Congreso pues ya teníamos mayoría mujeres, pero ahora son más de la mitad, que normalmente había llegado, el tope habían sido 18 mujeres, ahorita son 19 mujeres, representa más del 52% en el Congreso. Entonces sí, Tabasco ha rendido pues buenos frutos. Todavía falta superar la barrera de presidencias municipales, ¿no?, que sean mayoría de mujeres, pero pues ha ido aumentando significativamente, y el gran reto pues es la gobernatura. Es tiempo, ¿no? Bueno, por parte del Tribunal Electoral de Tabasco, la evaluación que tienen ustedes también en cuanto a los procesos que se han tenido que aterrizar en esta instancia, la máxima instancia que hay aquí en la entidad. Sí, claro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, aquí como mencionaba la consejera, en el Tribunal Electoral pues han resuelto varios casos. Uno de los más relevantes fue en el periodo del 2017-2018, donde por primera vez el Instituto Local lanza las medidas afirmativas y obliga a los partidos a la postulación igualitaria de mujeres y varones. En este caso pues fueron impugnados por los partidos políticos porque pues, sus principales cuadros los obligaban a postular mujeres, y pues, la mayoría de los mejores cuadros pues está ocupada por varones. Esos fueron dos asuntos a nivel diputados y a nivel de presidencias municipales, y el Tribunal Electoral de Tabasco pues avaló la decisión del Consejo Estatal. Eso fue en el proceso del 2017 a 2018. Ahora bien, con el proceso electoral ordinario pasado, también se emitieron unos lineamientos, porque precisamente la paridad pues no estaba regulada propiamente en la legislación. Entonces se implementan esas famosas medidas afirmativas que ya no van a ser necesarias para este proceso que viene en puerta, porque ya está regulado en la legislación. Entonces, como las medidas son de carácter temporal y únicamente abarcan el proceso electoral, en este proceso anterior, como bien decía igual aquí la consejera, se llegaron a 19 diputaciones en el Congreso local de mujeres y 18 varones, 17 varones, no me cuadran las cuentas, son 35, 19, 17. Y precisamente también fueron impugnados por los partidos políticos, pero ahí el tribunal de igual manera avaló la decisión primero fue una propuesta de la Comisión de Igualdad, ajá, y pasa por el Consejo, también fueron confirmados por todas las instancias, y ahorita pues precisamente tenemos en puerta el proceso electoral, que esperemos que los partidos ya más obligatoriamente pues cumplan, ¿no?, con esas postulaciones, y en el proceso electoral pasado, como comentaba bien, en las áreas de oportunidad que decía la consejera, también fue una decisión que avaló el Pleno, y se ha estado trabajando de la mano el Instituto con el Tribunal Electoral. Ok. Licenciada Elizabeth, su apreciación en cuanto a los avances que se ha tenido en materia de paridad en el Estado.
Bueno, miren, en el estado la verdad es que es poco lo que les pudiera comentar, pero sí hay una referencia nacional que yo creo pudiera enriquecer pues el análisis de la medida, y hacer un comparativo con lo que se tiene a nivel estado, ¿no? En materia de paridad de género, el tema de las cuotas o las acciones afirmativas a nivel federal empezó en la Constitución en el año del 93. En ese momento lo que teníamos, digamos, como un marco legislativo que pudiera apoyar la participación de las mujeres, se limitaba únicamente a una sugerencia. Se le decía a los partidos políticos: a ver, partido, tú procura que dentro de las candidaturas que postules, algunas haya presencia de mujeres. Y estaba así como una sugerencia que ellos trataran de que las mujeres pudieran llegar a estos espacios de representación, o por lo menos a la postulación, para poder ser electas. Eso lo que mostró es que no era suficiente y que las mujeres continuaban sin poder llegar a estos espacios para postularse y para entonces poder ser electas, y por lo tanto se traducía en que no teníamos a mujeres en estos cargos de representación. En el 97 dimos un ligero avance y entonces se modificó la legislación y entonces ya se le dice a los partidos: bueno, partido, ahora tienes ya un estándar numérico y tienes la obligación de postular, todavía no era obligación, perdón, pero ya hay un estándar numérico, 70-30. Procura que tu distribución de candidaturas 70% sea para un género y 30% para el otro. Eso también había una salvedad si se hacía a través de métodos democráticos, le buscaron la vuelta y también mostró ser insuficiente. En el 2002 se reforma la ley y continuamos en el 70-30, obligatorio para los partidos políticos, hubo avances, no fue suficiente. Finalmente en el 2014 se legisla para que la mitad de las candidaturas de diputaciones y de senadurías federales, aquí nada más en el ámbito federal, fuesen para las mujeres. Entonces, a partir del 2014 empezamos a ver una mayor cantidad de candidaturas que eran otorgadas a mujeres para ser diputada federal o para ser senadora, y empezamos a ver que había mayor presencia de mujeres en las distintas cámaras en las cámaras de representación a nivel federal. A nivel local avanzó a un ritmo distinto, en la mayoría de los casos más lento que lo que iba avanzando en nivel federal, aunque cada estado tiene una historia distinta. Finalmente, en 2019 ya referían la reforma de paridad en todo, que eso amplió la postulación de candidaturas no solo para diputaciones y senadurías, también para cargos uninominales. También empezamos a ver la paridad vertical y horizontal, que aplican mucho, por supuesto, y trabajan mucho en los organismos públicos locales, en la postulación de ayuntamientos, los bloques de competitividad. Fueron términos que vinieron surgiendo a partir de estas acciones afirmativas, es decir, se empezó a cuidar lo que ya refería Roselvi, que los partidos, cuando les dijeron la mitad de las candidaturas van para las mujeres, que intentaban, bueno, son candidaturas, las postulo donde sé que van a perder. Y es lo que se empezó a ver. Y como respuesta a esta estrategia de tratar de postular mujeres únicamente en los distritos perdedores, empezaron los bloques de competitividad. Es decir, analizamos en qué distritos tiene un determinado partido político oportunidad de ganar, en qué distritos es incierto y en qué distritos de plano va a perder. Y así en bloques se les decía, o se les dice todavía: postula en estos bloques donde vas a ganar la mitad mujeres y la mitad hombres, postula en estos donde vas a perder la mitad mujeres y la mitad hombres, y en estos donde es incierto la mitad mujeres y la mitad hombres. Y así empezamos a ver que empezábamos a tener efectivamente mayor presencia de mujeres en estos cargos de representación, y empezamos a ver cámaras de diputados y de senadores que estaban integrados con cifras muy cercanas al 50 y 50. ¿Qué no vimos? A mujeres llegando a cargos de representación uninominales, es decir, las mujeres seguían sin llegar a las presidencias, de hecho siguen sin llegar en una manera paritaria a las presidencias municipales, siguen sin llegar de manera paritaria a las gubernaturas, y por supuesto siguen sin llegar de manera paritaria a la presidencia de la República. Entonces, aunque hemos avanzado en estos cargos que son un poco más fáciles de distribuir, seguimos teniendo un pendiente. La legislación ya está, a ver, la paridad es en todo, y así se llama la reforma, y es mitad para mujeres y mitad para hombres, no dice que en cargos uninominales, no. Entonces, también en esos cargos, en gubernaturas, en presidencias, en ayuntamientos, tenemos que empezar a ver que la mitad de las candidaturas sean para mujeres. Todavía se está resolviendo cómo se va a aplicar.
si a cada partido político se le va a aplicar un histórico de, a ver, ayer postulaste mujer, hoy tienes que postular hombre y viceversa, o si en el ámbito de los estados va a ser por entidades. En materia de gubernaturas ya tenemos un referente. El Instituto Nacional Electoral aprobó, ya van 2 acuerdos del Consejo General, en el que en elecciones locales se les obliga a los partidos políticos a que la mitad de las candidaturas de gubernatura, es decir, la mitad de los estados en los que van a competir por gubernaturas postulen mujeres y la mitad postulen hombres. Eso ya se vio en el último proceso electoral local que tuvimos, donde se renovaron 6 gubernaturas, y en el anterior, en el que fue concurrente con el proceso federal, y eso ayudó a que tuviéramos una mayor presencia de mujeres en la gubernatura. De hecho, en toda la historia de México, este es el momento en el que más mujeres gobernadoras hemos tenido simultáneamente ejerciendo. De hecho, me parece que casi duplicamos la cantidad que traíamos, y eso es gracias a las acciones afirmativas que se han implementado y pues a la legislación que ha ido evolucionando y que ahorita ha incluido el principio de paridad en todo. Por supuesto, todavía tenemos que avanzar más, todavía no llegamos a la paridad en ayuntamientos, estamos como en un 27% de ayuntamientos que son encabezados por mujeres. Adentro de los ayuntamientos, los organismos públicos locales se encargan de vigilar que sea alternado, a ver, mujer-hombre, 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 que sea vertical y horizontal, que es lo que les refería al principio. Lo que estamos viendo también, que seguramente ya abundarán, son actos en los que, a pesar de que las mujeres están llegando a los cargos, se les están poniendo trabas para ejercerlos, y para eso ya tenemos también un marco normativo que está evolucionando en materia de violencia política de género, varios sancionados en el estado de Tabasco. Somos el tercer lugar en sancionados a nivel nacional por violencia política de género. Lo bueno, que lo visibilizamos; lo malo, que somos el tercer lugar en violencia política de género. Entonces tenemos avances, sí, pero tenemos también muchos pendientes. Okay. ¿Qué consideran ustedes que es lo que ha faltado? ¿Sí? ¿Qué falta en estos momentos? Sí, Tabasco es pionero, pero ¿qué nos hace falta? Decíamos, nos hace falta dar el paso también de postular a una mujer, ¿no?, para la gubernatura. Ya tenemos en ayuntamientos, se dio el avance también en diputaciones, regidurías, ¿no?, que tampoco ha sido algo fácil, porque pues ahí está el padrón también de las personas que han incurrido en violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Pero ¿qué ha faltado desde el punto de vista de ustedes que han analizado a profundidad el tema, licenciada? Bueno, se ha avanzado a grandes pasos. Efectivamente nos falta, yo creo que en general, voluntad política más allá de los discursos. Es decir, cuando se habla de los temas de la participación de las mujeres, pues todo mundo políticamente correcto hacen un discurso a favor, ¿no? Pero voltemos a ver las dirigencias de los partidos políticos. Siguen estando los hombres. En 2020, después de que vino la publicación de la reforma de paridad en todo, y eso fue en 2019, y luego la de violencia política, hubo un caso, recuerdo, de delegaciones de un partido que no estaban aplicando el principio de paridad en todo, en las delegaciones en cada uno de los estados. Y sin embargo, Sala Superior hizo un análisis y dijo que pues venía en todo, en todas partes tenía que ser la paridad. Y eso es lo que creo que hace falta. Si bien se manifiesta, se señala que sí, que están apoyando a la participación de las mujeres, pero de facto en las dirigencias o en las presidencias de las comisiones o en los lugares de toma de decisiones no se están poniendo mujeres, es que falta realmente ese convencimiento, ¿no? Y yo diría que si somos la mayoría de la población y que si los partidos políticos realmente desean seguir ganando elecciones, tienen que realizar, o más bien hacer el trabajo correspondiente de formación de cuadros femeninos sí o sí. Es decir, la paridad no es una moda, no va a ser un periodo que va a estar firme o vigente y ya luego se nos va a pasar, o a nosotros, a nosotras o a las autoridades. No, llegó para quedarse, es un principio constitucional. Entonces, lo que se debe de hacer, yo creo, es tener la plena conciencia y el pleno convencimiento de que va a ser la única forma de seguir vigente en un partido político, ¿no? Formar verdaderos cuadros y que no se vea como una imposición
ni mucho menos como cuotas, porque ya no hay cuotas, es simple y sencillamente la repartición del poder y de los cargos en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Ok, licenciada Isis. Bueno, yo considero, al igual que la consejera, que falta la voluntad de los partidos políticos. Si bien están obligados al fortalecimiento de las mujeres porque destinan parte de su presupuesto, tienen que destinar el 3% para el fortalecimiento de las mujeres, pero desgraciadamente los partidos utilizan, en vez de crear cuadros, pues no me va a dejar mentir la consejera, en hacer folletitos, pero no refuerzan sus estructuras para propiamente postularlas. Luego, por eso los partidos pues no tienen mujeres destacadas para que puedan postular en ciertos cargos de elección popular. Y más allá del discurso, como señalaba, es la voluntad y es la conciencia de los partidos políticos de apegarse a este principio constitucional, porque decían, ¿no? La paridad llegó para quedarse. No está de moda, fue a punta de sentencias que se estableció esta paridad. Veníamos de las cuotas, la equidad, y ya ahorita en paridad 70-30, 60-40 y ahorita obligatoriamente 50-50, mitad hombres, mitad mujeres. Entonces yo creo que es pues, la disposición que tengan los partidos políticos hacia sus dirigencias, hacia sus militantes. Ok, licenciada Elizabeth. Bueno, por supuesto que coincido con lo que ya refirieron, pero además me parece que para transitar verdaderamente a la igualdad sustantiva hay una parte que nos corresponde a las mujeres, que es de hacernos cargo pues de nuestra carrera y reconocer las herramientas que tenemos y no tener miedo a usarlas. Hay muchas mujeres que han sido ya en el cargo víctimas de violencia política y se requiere ser muy valiente para denunciar. Existe un marco normativo con el que yo creo que todas nos tenemos que familiarizar para poder usarlo en caso de que sea necesario, en caso de que alguien, una vez en el cargo o en el camino para llegar al cargo, busque limitar nuestros derechos, busque limitar nuestra capacidad de agencia, de tomar decisiones. Y esa es una parte que sí tenemos nosotras las mujeres en nuestra cancha. Afortunadamente ha habido mujeres antes que nosotros que han impulsado estas herramientas, que las han hecho viables y posibles y que están ahí. Hablo, por ejemplo, desde el instituto tenemos un protocolo para la atención de víctimas, ¿no? En caso de que alguien sea víctima y tenga que denunciar, puede recurrir al Instituto Nacional Electoral. El IEPCT tiene uno muy similar que también está disponible para aquellas mujeres que sean candidatas o estén en un cargo local, que requieran hacer una denuncia y que requieran no solamente de la sanción de la persona que les está agrediendo, sino de medidas de protección para, pues como dice el nombre, proteger su integridad y su persona, ¿no? Entonces las herramientas está un reglamento de quejas y denuncias específico para los casos de violencia política de género. Si alguna mujer candidata o alguna mujer política está siendo pues exhibida, agredida en cualquier medio por motivos de género, existe un reglamento específico con medidas rápidas para que las instituciones podamos actuar y se puedan frenar ese tipo de acciones. Ahora, lo que se necesita, por supuesto, es que las mujeres sepan que están esas herramientas a su disposición y no tengan miedo de usarlas. Digo, es difícil reconocer cuando uno es víctima, y más si no se sabe que hay herramientas para poder defenderse. Entonces creo que es importante también, pues nosotros como instituciones, darlas a conocer, y las mujeres que tengan esa apertura para conocerlo, para saberlo, y en caso de que ellas o alguien cercano a ellas sean víctimas de violencia política por razones de género, actúen, las acompañen, las ayuden a actuar y se puedan tomar las medidas por parte de las instituciones para sancionar esos actos. Okay. ¿A qué se enfrentan los partidos políticos rumbo al 2024, tomando en cuenta todos esos candados que también se le han venido, otra sí que poniendo a lo largo de los años, para que puedan respetar la participación de la mujer en la política? Pues bueno, yo no lo vería así como enfrentarse, ¿no? O a que tienen o la realidad que van a o tener. Esos candados, ¿no? Como les decía en la intervención anterior, hay que hacer ese discurso, interiorizarlo y ya darse cuenta que va a formar parte de la lógica política en lo sucesivo, no temporalmente.
Entonces, hay varios retos, no nada más es el tema de la paridad. Hoy escuchaba precisamente un comercial, creo que era de la Cámara de Diputados a nivel nacional, y antes en la anterior conformación decía ¿cómo le decía? El Parlamento de la paridad de género. La legislatura de la paridad. Y hoy me encantó porque escuché que decía la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Algo así dice ya. Entonces se abre porque precisamente ya tenemos el logro de que lleguen en igualdad de condiciones o numérica también hombres y mujeres. Pero también existen los llamados grupos vulnerables. Y que eso no tiene por qué pelearse con el tema de paridad, porque al igual que hay mujeres, hay hombres que viven o pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, o hombres y mujeres que viven con alguna discapacidad, o hombres o mujeres que forman parte de la diversidad sexual, entre otros grupos vulnerables. Tanto el Instituto Nacional Electoral como otros OPLES o otros institutos locales han establecido acciones afirmativas para grupos vulnerables. Entonces, hacia allá vamos. Si los partidos políticos creían o sentían que ya con el tema de las mujeres ya era demasiado, pues lo que viene es pues todavía más retos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el proceso electoral pasado, por primera vez, implementamos acciones afirmativas para personas indígenas y para las juventudes. Y sabemos que con base al Censo de Población y Vivienda 2020, esas acciones se van a ampliar, se van a maximizar. Y como te digo, para hombres y mujeres indígenas. Y también tenemos el tema de la juventud. Ahora mismo el Congreso del Estado está llenito de jóvenes, menores de 29 años. A lo mejor ya cumplieron los 30, ¿verdad? Pero cuando tomaron protesta como diputadas y diputados, tenían 29 años máximo. Entonces, eso hace también que haya una oxigenación en el Congreso, ¿no? De que no sean siempre las mismas personas, sino que ya las personas jóvenes se les estén dando los espacios. Y muy probablemente se haga más acorde a la realidad o a la representatividad que tiene la juventud en el Estado, que es el 30%. Y bueno, y si vamos más allá, las personas con discapacidad que lograran tener una cuota, las personas que forman parte de la población LGBTIQ, es decir, a lo largo y ancho del país, conforme a las necesidades o a las realidades que tiene cada estado, hay incluso acciones afirmativas para personas migrantes, para personas en estado de prisión, o sea, existen diversas acciones, pero por ejemplo en el contexto tabasqueño pudiera darse para estos grupos que les mencionaba, personas con discapacidad, personas de la diversidad, quizás personas adultas mayores, pero no cualquier adulto mayor, no un adulto mayor que siempre está participando, ¿verdad? Sino un adulto mayor que realmente está en el partido y que nunca lo han tomado en cuenta para participar, por ejemplo. Entonces, esos son los grandes retos que vienen, ¿no? Ok. Licenciada Isis. Híjole. No te dejo. Decía, No me deja nada la consejera. a punta de sentencias, ¿no? A punta de sentencias. Esperemos que que se entienda, ¿no? Por parte de las organizaciones políticas. La verdad que sí quiero puntualizar que el instituto local ha estado muy persistente, insistente y no ha dejado pues ahí nos avienta el trabajo a nosotros, ¿no? Porque ciertamente hay muchos grupos vulnerables. En el proceso pasado se implementaron las acciones afirmativas de paridad, jóvenes y Personas indígenas. personas indígenas. Ahorita yo creo que como comentaba bien la consejera y ya viene como un efecto dominó y con el proceso que se llevó a cabo en ciertas entidades, pues quedaron fuera el grupo de la diversidad sexual, de la comunidad LGBT, de los adultos mayores y el de las personas con discapacidad, pero también vienen los afrodescendientes. Las personas afro, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó en el proceso pasado? Y ahí sí quiero hacer hincapié. Vinieron unos grupos en el tribunal, se tuvieron impugnaciones de personas de la diversidad sexual, pero pues estábamos limitados con el tiempo. La legislación marca que cualquier reforma o cualquier cuestión relacionada con el proceso o que incida en el proceso tiene que ser
pues mínimo 90 días antes de la elección, ya no nos daba tiempo, ya los partidos se habían postulado y cómo retrotraerlos, ¿no? O sea, ya se había garantizado la participación de las juventudes, la participación de las mujeres y de los indígenas, y cómo colarlos. Yo creo que dentro de los grandes retos ahí está la comunidad LGBT, las personas de los adultos mayores, los afro. Tengo entendido que el OPLA está haciendo por ahí que unas consultas, ¿no? La consulta indígena. La consulta indígena, precisamente, pues los partidos, también hay diputaciones, hay una diputación en el Congreso Local Indígena que se logró gracias a las acciones afirmativas del OPLE. Las juventudes, como bien decía la consejera, la mayoría de nuestros legisladoras y legisladores pues están bastante jóvenes, ¿no? Si bien hay cuadros que han ido repitiendo, pero hay bastantes caras nuevas, eso trae frescura. El derecho electoral es progresivo y traen ideas frescas estos jóvenes y de las personas con discapacidad. Licenciada Elizabeth. Bueno, antes de puntualizar o de meterme a otro punto, yo creo que ahorita de lo que comentaban de las acciones afirmativas de otros grupos, es importante también saber que pues la paridad aplica como una medida transversal a lo largo de esas acciones, es decir, en cada uno de estos grupos donde postulan una cierta cantidad o reservan una cierta cantidad de postulaciones para esos grupos, la mitad van para mujeres y la mitad para hombres. Por ejemplo, en el caso de las diputaciones federales, 21 distritos se reservan para candidaturas indígenas, y en el último acuerdo del Consejo General, de sus 21 distritos indígenas, 11 eran obligatoriamente para mujeres. Entonces es un principio transversal que tenemos y que se va, digamos, haciendo compatible con otras acciones afirmativas para poder ir avanzando, pues sí, en la igualdad sustantiva tanto de las mujeres como de los demás grupos que históricamente han sido subrepresentados. Ahora, en materia de género particularmente, yo creo que el principal reto está adentro de los partidos políticos, en la vida interna de los partidos políticos, para que ya referían aquí, empiecen a formar cuadros, para que empiecen a regular sus procesos de selección de manera que sean compatibles con la paridad. Ahora, de manera que adentro de sus partidos se empiecen a sancionar los actos de violencia política por razones de género, que las mujeres no se releguen a cargos bajos o administrativos adentro del partido político, sino que puedan estar también en esos cargos de dirección. Pero ahorita, de los grandes partidos políticos nacionales, ¿cuál dirigente es mujer? Ninguna, ¿no? Eso es cierto a nivel federal, y a nivel estatal solo el PAN. Uno. Entonces, claramente adentro de los partidos políticos las mujeres estamos subrepresentadas. Entonces, al momento de voltear y buscar mujeres para postularlas, pues aunque sí hay mujeres preparadas, mujeres que se han involucrado en las estructuras de los partidos políticos, no están llegando a los cargos más altos adentro, y por lo tanto, al momento de tratar de registrarlas para postularlas a candidaturas, simplemente no las ven, y les cuesta mucho encontrar a mujeres competitivas para postularlas y cumplir con el principio de paridad. Y lo vimos ahorita en las gobernaturas, no quiero referir partidos y cargos, pero vimos casos de hombres que se bajaron de último momento y que acabaron poniendo familiares para ocupar esas candidaturas, ¿no? La ventaja ahí es que se cumplió la paridad y se postularon a las mujeres. El escenario ideal hubiese sido que pudieran seleccionar mujeres que ya venían formadas dentro del partido político para poder postularlas. Sin embargo, no está existiendo ese trabajo adentro, no está existiendo ese crecimiento de las mujeres dentro del partido para poder llegar a los cargos más altos y de ahí poder acceder a estas candidaturas. Entonces me parece a mí que el principal reto está ahí, en la vida interna de los partidos políticos, y que, como ya refería también Roseli, tienen que creerse, ¿no? Este discurso, tienen que asimilar que la paridad ya es un principio constitucional y tienen que vivirlo también adentro de los partidos políticos. Digamos que para el próximo proceso electoral ya estamos listos para una candidata mujer al gobierno del estado. Estamos listos desde hace años, pues listas y listos desde hace años, o sea, siempre ha existido esta posibilidad. Sin embargo, no ha habido esto que se ha referido, ¿no? La voluntad. Y un gran tema que tocó la licenciada Elizabeth respecto a sentirse dueños de un espacio.
Es decir, de que esta candidatura a cierto cargo me pertenece a mí, entonces si no lo puedo tener por razón de la paridad, entonces va mi hija, va mi esposa, o sea, Cuando se dio va la mi de las hermana. famosas Juanitas, ¿no? Es terrible, ¿no? Y como ella bien refería, el tema está en los partidos políticos. Esa regulación que debe haber interna, que no permita que por razón de paridad o de sustitución de candidaturas se postulen a personas allegadas a un hombre que se considera el dueño del espacio. Eso es lamentable, pero por ejemplo las autoridades no podemos coartar el derecho político electoral de ninguna mujer, o sea la hermana, sea la esposa, sea la hija. Pero yo creo que sí, al interior de los partidos, las mismas mujeres militantes que ya llevan muchos años formándose dentro de los partidos políticos tendrían que hacer la impugnación correspondiente que no permita ese tipo de injerencia. Entonces, realmente ahorita que preguntas, recordaba que en una entrevista que le hicieron a la primer gobernadora de México, Griselda de Colima, eso le respondieron, es que el país no está preparado para tener una mujer gobernadora, o Colima no está preparada para una gobernadora, por Dios. O sea, claro que sí, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque no es un tema de capacidad. Tanto hombres y mujeres tienen habilidades y diversas competencias o diversos tipos de inteligencia, y lo lamentable es de que hemos visto transcurrir en la historia a hombres que quizás contaban con el perfil, pero también hombres que no contaban con el perfil. Entonces no puede hacerse señalamientos a mujeres que, por ejemplo, que se les diga no tiene el perfil ideal, cuando han transcurrido centenas de personajes masculinos que tampoco lo tenían, ¿no? Entonces es el espacio, la oportunidad de entrar a participar en estos cargos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues ocupamos el espacio en este mundo, en este estado, de mitad y mitad, incluso las mujeres un poquito más. Ok, licenciada. Yo considero que sí existen las posibilidades, incluso a nivel federal. Vamos a renovar la propia presidencia de la República, y creo que también hay mujeres valiosas que pueden postularse para esos cargos a nivel local. También hay, cada partido tiene sus mejores cuadros, mujeres, y yo creo que sí existe la posibilidad de que puedan ser postuladas. Señalaba bien aquí la consejera, no es por cuestiones de experiencia. Sabemos que son cargos de elección popular y no te marca la propia Constitución dentro de los requisitos el haber sido u ocupado algún cargo anterior. Entonces yo considero que sí, que estamos preparados desde hace varios años y más ahorita, y como también refería aquí la vocal ejecutiva del INE propiamente, pues si las mujeres no se les permite, pues podrán acudir ante las instancias jurisdiccionales, ante los propios institutos. Tenemos la violencia política, el que su partido no les permita acceder a una candidatura cualquiera, desde regidurías hasta la presidencia. Incluso al interior de los partidos políticos, la Sala Superior ha pugnado o ha perseverado en ese aspecto de darle una posibilidad a las mujeres que puedan acceder a cargos de dirección, y la paridad 2019 que se dio en todo, también para los organismos autónomos. Muchos organismos autónomos son presididos por mujeres. En el caso del Tribunal Electoral, ahorita está presidido por una mujer, y ya hemos tenido 2 presidentes. Es la tercera presidencia. En el caso del instituto, pues de la presidenta, la maestra Maday, que terminó su periodo en octubre, y ahorita ella, pues la maestra Roselio, pues está. Entonces yo creo que hay mujeres tanto para postulación de candidaturas, para ejercer funciones de dirección. Estamos preparadas las mujeres, considero.
Licenciada. Bueno, pues yo creo que hemos estado listas desde que somos el 50% de la población, ¿no? Si somos el 50% de la población, nos corresponden el 50% de los cargos a todos los niveles. Entonces, en realidad creo que traemos una deuda histórica con las mujeres en las que han estado subrepresentadas. Hemos estado listas desde hace muchos años. Hemos tenido obstáculos para llegar a los cargos y por eso no estamos ahí, por eso la necesidad de las acciones afirmativas y por eso se celebró tanto el que se haya incluido el principio de paridad en la Constitución mexicana, justo para corregir, ¿no?, esa falta, esos obstáculos y subsanar esa deuda que se tiene con las mujeres. Ok, y tocando también el tema de la paridad, no sé si esto también puede incluir a esas candidaturas para los sectores campesinos, porque se ha abierto para los jóvenes, se ha abierto para la comunidad lésbico-gay, se ha abierto un poco más pues la defensa de la mujer en los cargos clave, ¿no?, de la vida política del Estado y del país, pero bueno, también en la parte de las mujeres campesinas, hemos visto que en algunas, por ejemplo, en algunas comunidades, ¿no?, también ellos quieren hacer valer su derecho de que sean votados, ¿no? También esto ahí se incluiría en la paridad, se entendería también esto como paridad. Sí, como ya lo han referido mis compañeras y yo, es paridad en todo, hacia donde voltees, hacia donde veas que sean cargos que se vayan a ocupar, tiene que ser en igualdad de condiciones entre los géneros. Por ejemplo, el último decreto respecto a la designación de delegaciones municipales ya contempla este principio de paridad y así fueron o así tuvieron que haber sido designadas mitad y mitad. Hace 2 años que estábamos con los temas de las asambleas de las asociaciones, las representaciones, las delegaciones de cada una de esas asambleas tenía que ser también de forma paritaria, es decir, para donde pueda haber cargos de toma de decisiones, ahí tiene que estar postulado o designado de forma igualitaria los géneros. Ok, los retos que tienen como autoridad electoral cada una para el 2024, ¿cuál considera que es dentro de los más importantes? Primero el IPCT. A ver, de los retos para el tema de paridad. Sí, para el 2024. Pues bueno, el reto que va a tener el IPCT. Pues yo creo que primeramente hacer el análisis de cómo quedaron los ayuntamientos, cómo poder generar algún pasito más para maximizar estas acciones que ya se llevan implementadas. Quizás de verdad que estamos, yo considero, estamos a tope, hemos logrado hacer que lleguen las mujeres. Como decía la licenciada Elizabeth, quizás el reto serían las presidencias municipales, que en Tabasco pudiera estar pegándole a la paridad. Como somos un número impar, pues no puede haber media presidente y medio presidente, ¿verdad? Pero sí tendría que ser un número mayor a la mitad. Por ejemplo, el día que alcancemos a 9 mujeres presidentas municipales y 8 hombres presidentes municipales ya en el uso del cargo, creo que pudiéramos decir de que hemos logrado la paridad. Entonces yo creo que el reto es por ahí en las presidencias. En el Congreso ya lo tenemos superado. Las regidurías están por lo mismo de que son impares. Tenemos un principio de que el impar tiene que ser de mujer, entonces está llenito el ayuntamiento de mujeres. Por ejemplo, el ayuntamiento de Centro, el único hombre es el síndico, que es Daniel Cubero, y las demás todas son, desde la presidenta hasta las regidurías, son mujeres. Incluso hubo hombres que impugnaron en otros procesos electorales, en el anterior y en el anterior, porque no entendían el término de paridad, porque creían que la paridad era el techo y es solamente el piso. Es decir, si llegan pues más del 50%, pues qué bueno, porque como decía la licenciada Elizabeth, es una deuda histórica. Desde que se conoce la historia política de México, pues desde entonces se tiene o se acarrea esa disparidad o esa desigualdad. Entonces yo creo que sería ver o analizar de qué forma pueden llegar
más mujeres presidentas municipales a los cargos y sobre todo el gran reto, y que ahí vamos de la mano con el Instituto Nacional Electoral, es el tema de la acción afirmativa para las gubernaturas. Ok. Licenciada Isis. Bueno, dentro de los grandes retos que tiene el tribunal, pues va de la mano con lo que va haciendo, con las medidas que va implementando el OPLE local, el tema de los partidos políticos en su postulación. En 2015, voy a hacer mención y voy a hacer referencia porque en 2015 estaba el proceso electoral ordinario 2014 y empezaba el principio de la paridad, y el instituto local implementó quienes no habían, como no se cumplía con el principio de paridad en la integración del Congreso local, bajó diputaciones y movió diputaciones de mujeres que estaban en lista. Entonces el tribunal pues avaló esa medida del OPLE local, y traíamos un precedente de Coahuila. Ordinariamente las salas que nos revisaron pues nos revocaron porque pues la paridad no podía moverse a quienes ya habían ganado de manera por el voto popular, pues no se les podía quitar el triunfo, únicamente en las cuestiones de representación proporcional, lo que no ocurrió en 2017 ni ahorita mucho menos en 2021 por la cuestión de que se dio una paridad natural en la integración. Yo creo que es vigilar propiamente el comportamiento de los partidos políticos, es dentro de los grandes retos con los que cuenta o con los que nos enfrentamos como autoridades, tanto el OPLE como el tribunal, pues precisamente para verificar la postulación de estas candidaturas. Si los partidos no cumplen con esa postulación igualitaria, pues el instituto requiere, y si no, ustedes, ¿verdad?, que sustituyen ya oficiosamente a las mujeres. Muchos candidatos se han venido quejando al tribunal, pero precisamente porque pues como se cumple con el principio de paridad, pues o sea, no se les puede dar la razón, ni cómo ayudarlos, ¿no? Les decimos, ni cómo ayudarlos. Y como bien decía la consejera, en el caso del Ayuntamiento del Centro solamente se tiene un regidor, y tuvimos esas impugnaciones, y casualmente pues en la ponencia de la que formo parte, que es la del magistrado Mata, nos llegaron esos asuntos y nos decían, pero si hay una alternancia, si la presidenta municipal, que es la primera fórmula, es mujer, el que sigue es síndico, la que sigue pues por la planilla de mayoría relativa es mujer, entonces los que entran de representación proporcional pues debería ser un hombre, y no, y tocaba mujer, y mujer nos vino impugnando la quinta fórmula, ¿no?, de representación proporcional, y pues el principio de paridad. Y tengo las palabras muy presentes de una compañera consejera que nos decía, es un principio que se prepondera por sobre todos los demás principios constitucionales, que es el de reelección. Entonces yo creo que es vigilar propiamente el comportamiento de los partidos políticos. Okay. Bueno, yo creo que sin duda el reto está en los cargos uninominales, para los OPLES, por supuesto, las presidencias municipales, para el INE, aunque ahí hay sentencias que dicen que sí le compete al INE y que no, y hay debate, la verdad es que el INE ha tomado una postura muy valiente para la materia de postulaciones a gubernaturas, y ha ido impulsando acuerdos desde el Consejo General para que ya en los últimos 2 procesos electorales que tuvimos, la mitad de las candidaturas fuesen para mujeres. 7 gobernadoras ahora son mujeres, el número más alto que hemos tenido en la historia, y ha sido producto de esos acuerdos del Consejo General. El reto va a ser pues continuar con esas acciones, ¿no? Incluso han sido modestos, ¿no?, o han sido discretos con un 50%. Lo cierto es que para poder alcanzar la paridad en los 32 estados de la República, pues de un solo golpe tendrían que ir el 100% de las candidaturas que siguen para mujeres, para que podamos aspirar, por lo menos en ese momento, a que 16 de las gobernadoras sean mujeres, ¿no? Esa es nuestra, digamos, la meta a corto plazo, aunque no debería nadie escandalizarse en pensar que los 32 estados de la República sean encabezados por mujeres.
Nadie nunca se escandalizó cuando los 32 estados de la República eran encabezados por hombres. Entonces, sin duda el reto por lo pronto va hacia allá. Tenemos por supuesto el pendiente de la Presidencia de la República. Habrá que ver qué acciones se pueden tomar, ya sea desde el ámbito jurisdiccional o desde la autoridad administrativa que es el INE, para poder impulsar que también pues a este máximo cargo de representación que tiene el país pueda acceder una mujer. Eso por un lado. Y a lo mejor un poco fuera del ámbito de incidencia directo de la institución, pero sí en materia de paridad tenemos pendientes adentro de también, una vez que son electas las cámaras, en las mesas directivas no estamos viendo tanta presencia de mujeres. También ahí nos hacen falta acciones para que las mujeres, una vez electas, puedan también tener los cargos más altos de toma de decisión dentro de las bancadas y dentro de la propia Cámara, que también ahí tenemos pendientes, aunque también queda pues ya en el derecho parlamentario y no tanto dentro del ámbito de decisión del Instituto Nacional Electoral. Para el INE, a mí me parece, pues van encaminados a la gobernatura y la Presidencia de la República. Ok, pues bueno, finalmente nos vamos a quedar con un mensaje de cada una de las representantes de las autoridades del INE, del IEPCT y del Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Nos da su mensaje, licenciada Roseli? Pues bueno, que tanto los actores, las actoras políticas, las autoridades y sobre todo la ciudadanía, como mencionaba Elizabeth, no se escandalicen si la mayoría son mujeres. Somos parte de la humanidad y tenemos capacidades y habilidades, y es motivo para resarcir esa brecha histórica que existe, que cuando ahora un niño o una niña vea a una mujer presidenta de la República o gobernadora, sea lo más natural, ¿no? Para ellos, de que cualquiera de los dos géneros puede hacer este tipo de trabajos. Entonces el llamado es ese, a que nos reeduquemos, que vayamos haciendo nuestra la cultura de la igualdad y de la no discriminación, de la no violencia, y así pues considero ir avanzando, evolucionando en los temas democráticos a favor de todas las personas. Okay. Yo hago una invitación sobre todo a las mujeres a que están al interior de los partidos políticos, de verdad perseveren, luchen por buscar un cargo, no se dejen de los partidos políticos al momento de las postulaciones, acudan a las instancias jurisdiccionales si no los dejan participar, al instituto local para los cargos de locales. Tenemos el protocolo de violencia política, también el Tribunal Electoral cuenta con una defensoría pública recién inaugurada. Hoy se llevó a cabo el primer encuentro nacional de varias defensoras, es para precisamente defender los derechos político-electorales de las mujeres y demás grupos vulnerables. De verdad que estamos abiertos para escucharlas, apoyarlas y acompañarlas en esta lucha para precisamente evitar el rezago de las que hemos sido en parte, ¿no? Entonces las invito a que luchen al interior de sus partidos para ocupar un cargo de elección. A mí me parece que todas las instituciones y toda la sociedad en su conjunto tienen que comprometerse verdaderamente con la igualdad sustantiva, tanto para las mujeres como para los otros grupos que ya se referían, que han estado históricamente subrepresentados. Solamente así, con una participación en igualdad, podemos hablar de que tenemos una verdadera democracia. Nuestra democracia va madurando, va creciendo, va mejorando, pero en la medida en que algunas personas se van quedando fuera y se les va limitando su derecho su derecho a participar, nuestra democracia va perdiendo calidad y es peor para todos, ¿no? Mientras una vez que logremos o conforme vayamos logrando que todas las personas puedan participar en plenitud y en igualdad, entonces todos, también todas y todos los mexicanos tendremos verdaderamente una democracia real. Ok, pues muchísimas gracias a cada una de ustedes por acceder a esta invitación, y
y sobre todo a usted que está detrás de cámara también por quedarse con nosotros. Esta ha sido la plática con Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, con Roselvi Domínguez Arévalo, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y con Isis Vermont Barrufo, ella es jueza instructora del Tribunal Electoral de Tabasco. Sistema Informativo Tabasco presentó Mesa de Análisis. Los temas más relevantes analizados y confrontados bajo diferentes perspectivas. Gracias por acompañarnos.